Bienvenidos el día de hoy a el seminario de cómo comprar propiedades en planos o preconstrucción. Como les dije, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirla en el Zoom chat o habilitar su micrófono para que hagan la pregunta mientras que voy avanzando. No tengo ningún problema y vamos a poder hacer esto un poco conversacional, ya que no somos muchos en la llamada. Entonces, comencemos. Ahora sí. ¿Qué significa comprar una propiedad en preconstrucción? ¿No es cierto? Es comprar una propiedad antes de que esté lista para ser ocupada y estás comprando entonces un contrato con el constructor. Quiere decir que estás comprando una promesa de una vivienda que va a estar lista en un futuro, ¿no es cierto? Y a cambio de esa promesa, de esa propiedad, uno va a pagar el precio de la propiedad. Ahora, cuando uno compra una propiedad en preconstrucción, generalmente tiene que estar preparado para poder esperar que esa propiedad esté lista alrededor de 2 a 5 años. Hay algunas excepciones porque hay algunos proyectos que se comienzan a vender cuando las propiedades ya están casi terminadas y generalmente se pueden ocupar en el lapso de un año. O hay a veces proyectos que algunos constructores mantienen un poco de inventario para poder venderlos cuando ya estén listas porque han subido de precio. O a veces no se llega a vender todo el inventario del proyecto. Entonces se venden una vez que un año antes, se comienzan a vender un año antes de que el proyecto esté listo para poder así terminar cuando el proyecto esté listo ya esté todo vendido. Ahora, ¿por qué compramos una propiedad en planos o preconstrucción? Estas, bueno, entonces les puse aquí las siguientes razones. Número uno, puedes querer una propiedad nueva, ¿no es cierto? Que no te vaya a traer dolores de cabeza, porque generalmente propiedades con cierta cantidad de años ya hay que hacerles mantenimiento, hay que cambiar el techo, hay que cambiar cambiar ciertas partes de la propiedad o hacerle renovaciones porque la propiedad está un poco out of date, ¿no es cierto? No está al estándar del que la quieren vivir. Luego, cuando uno compra la propiedad en planos, uno también tiene la opción de poder decidir el layout o el diseño de la casa o condominio, ¿no es cierto? Entonces, generalmente esto es bueno porque así uno no tiene que hacer ninguna renovación, como les expliqué. Ya generalmente cuando la compra ya está lista y del modo que uno quiere vivirla. Comprar propiedades nuevas también quiere decir que tiene un diseño moderno y refleja la realidad del día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy, la mayoría de proyectos o casas nuevas tienen un desarrollo o un diseño open concept, donde todo está relacionado, la cocina, la sala, el comedor, y eso hace que las interacciones familiares sean más cercanas. Las propiedades antiguas tenían todo estaba como que cuarteado, ¿no? El comedor, un cuarto, la cocina, otro cuarto, la sala, otro cuarto. Entonces, esto es algo que se está reflejando mucho en la nueva construcción. Entonces, el diseño Open Concept. Ahora, una de las razones también por las cuales comprar una propiedad en preconstrucción es muy popular es porque tu inversión incrementa en valor mientras que la propiedad, ya sea casa o condominio, se esté construyendo, ¿no? Y eso es algo por lo cual comprar propiedades en preconstrucción atrae a muchos inversionistas también, porque uno pone su depósito, pero la propiedad está tomando valor al pasar de los años mientras que se está construyendo. Ahora, si es que uno está comprando esta propiedad como inversión y está pensando alquilarla, también es una buena opción porque muchas veces las personas quieren evitar lidiar con tenants o con inquilinos muy pronto, ¿no es cierto? Entonces, mientras que se compra la propiedad en planos y mientras que se está esperando para que la propiedad esté lista, se está valorando y una vez de que ya esté lista, recién se necesita tener un inquilino. Entonces, eso evita llegar de frente a tener que lidiar con inquilinos, que muchas veces hay personas que prefieren evitar al principio. Y la otra razón por la cual
mucha gente también a veces decide comprar propiedades en preconstrucción, es porque, digamos, tienes el dinero para poder comprar una propiedad el día de hoy, pero muchas veces todavía te falta como que fine tune, como que arreglar un poquito, digamos, tu crédito o te falta unos detalles para poder calificar para una hipoteca el día de hoy. Entonces, con las propiedades en preconstrucción, te da el tiempo para que tú puedas arreglar esos detalles y estar listo para poder comprar la propiedad, para poder tener la hipoteca en la propiedad cuando la propiedad esté lista, ¿no? Entonces, como que te da un tiempito para poder prepararte mejor y comprar la propiedad en el valor actual y no en el tiempo que te tome prepararte. Esas son las razones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, a ver, voy a ver el chat porque me parece que alguien puso. Ok, perfecto, no, todo está bien. Ok. Entonces, la siguiente slide. Necesito un agente de bienes raíces cuando compro una propiedad en planos. Esta es una muy buena pregunta y quería responderla desde el principio porque cuando uno compra una propiedad en planos, en realidad uno puede a veces, dependiendo del proceso de venta, uno puede a veces ir de frente a la oficina del constructor y lidiar con la persona que está representando al constructor. Ahora, cuando uno va a la oficina del constructor, ustedes tienen que tener en cuenta que la persona que está vendiendo ese proyecto está viendo y velando por el mejor interés del constructor, ¿no es cierto? Porque el constructor los ha contratado para que ellos los puedan representar. Entonces, si ustedes van, digamos, a la oficina, ellos les van a dar la información, les van a dar el contrato, pero ¿están ellos velando por su mejor interés? Es la pregunta que ustedes mismos pueden responder. Entonces, ¿por qué es bueno tener un agente de bienes raíces para poder comprar una propiedad en planos? Número uno es conocimiento del proceso. El proceso es un proceso, no es muy complicado, pero tiene ciertos detalles que si es que no se cubren a tiempo, realmente puede costarles mucho dinero. Entonces, ese es el número uno. Número dos, la persona con la que ustedes estén lidiando, ¿no es cierto? El agente de real estate, que tiene que, en su preferencia, tiene que estar enfocado y saber sobre el proceso de compra en preconstrucción, les va a poder dar la información necesaria para que ustedes tomen una decisión informada, ¿no es cierto? No solamente quizás ver un proyecto, sino quizás mostrarle 2 o 3 proyectos de acuerdo a sus necesidades y ustedes puedan escoger qué proyecto es mejor para ustedes, para las condiciones en las que ustedes se encuentren. Ahora, no solamente lidiar con un agente que trabaja en proyectos de preconstrucción es bueno, pero sino también este agente generalmente trabaja con un abogado y con un agente hipotecario que se dedique específicamente a compras en preconstrucción. Muchos abogados hacen cierres de compras y ventas de propiedades existentes. No todos los abogados hacen cierres o transacciones de compra y venta de propiedades en preconstrucción. Son dos procesos completamente diferentes y si es que en algún momento necesitan lidiar con un abogado, les recomiendo que busquen. Yo tengo, por supuesto, pueden contactarme y yo los puedo conectar con la persona indicada, pero en realidad es importante que ustedes pregunten si es que tienen experiencia lidiando con propiedades en reconstrucción. El abogado con el que yo lidio, la firma con la que yo lidio, ellos tienen mucha experiencia con proyectos en preconstrucción y ellos realmente, como tienen tanta experiencia y lidian con tantos clientes, ellos saben hasta dónde pueden empujar al constructor para poder tener ciertos accesos a ciertos beneficios en la negociación del contrato, que es muy importante. Y tratar con un agente hipotecario que también sepa del proceso de preconstrucción es muy bueno porque así ellos pueden tener esa flexibilidad para poder darnos una carta de mortgage pre-approval mientras que nosotros tratamos de hacer ese fine-tune
de arreglar esos pequeños detalles en la calificación de la hipoteca o en el crédito, ¿no es cierto? Así que tienen que ser un poquito flexibles. Y lo otro, que es muy importante con agentes que lidien con proyectos de preconstrucción, es de que muchas veces nosotros tenemos el proceso de venta de preconstrucción tiene diferentes pasos, ¿no es cierto? Generalmente los constructores comienzan a vender estos proyectos a través de una gama de agentes VIP o Platinum, que se les llama, ¿no? O Elite, dependiendo del constructor. Y quiere decir que estos agentes ya han vendido a proyectos anteriores con este constructor y por eso han ganado ese estatus. Eso quiere decir que cuando uno compra un proyecto en preconstrucción, a veces hay el primer, en inglés se le dice first round of sales, ¿no es cierto? Que es la primera ronda de ventas, que generalmente se hace solo con estos agentes que están en este círculo. Una vez que se termina la primera ronda de ventas, se ve cuántos condominios han quedado disponibles y luego esto se va a la segunda ronda de ventas, que es cuando ya se abren los centros de ventas del constructor para poder venderlo al público en general. Entonces, generalmente, comprar un proyecto en este primer round of sales, en la primera ronda de ventas, te va a dar el precio más bajo del proyecto. Ok, voy a chequear un minuto, si es que hay alguna pregunta. Ok, no hay ninguna pregunta aún. Muy bien. Bueno, entonces, la parte más importante cuando uno compra un proyecto de preconstrucción es el depósito. Y por eso le he puesto aquí una estrellita que pueden ver. Ups, me mueve. Una estrellita. ¿Y por qué? Porque como les he explicado ya, uno no necesita una hipoteca inmediatamente, entonces se puede trabajar y se puede desarrollar la calificación, pero para uno poder firmar un contrato necesita tener el dinero para poder asumir los depósitos. Entonces, por eso yo diría que tener el dinero necesario para poder comprar el proyecto es uno de los pasos más importantes cuando uno decide comprar un proyecto en preconstrucción o en planos. Ahora, el depósito, ay Dios mío, el depósito de los proyectos va a depender de cada constructor. Generalmente el constructor es el que decide cuánto de depósito ellos van a pedir y puede ser desde el 5%, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que un constructor pide, pero en general la mayoría de constructores van a pedir entre 15 y 20% en un lapso de un año. Y es 15 o 20% del precio de compra. Y aquí, por ejemplo, les puse un ejemplo para que ustedes se hagan una idea de cómo es el depósito, ¿no es cierto? Si es que estuvieran pidiendo 20%, entonces tenemos todos los constructores, en su mayoría, van a pedir $5,000 cuando se firma el contrato. Y esto todo es en cheques. Se pide un cheque de $5,000 cuando se firma el contrato. Luego, la diferencia al 5% del precio en 30 días, que quiere decir que del 5% menos 5,000, que fue nuestro primer cheque, se debe en 30 días. A ver, espérenme un segundo que alguien está con el micrófono encendido. Ok. Ya estamos. Ok, entonces, como les explicaba, el depósito, ¿no? Entonces, luego tenemos otro 5% en 90 días, otro 5% en 180 días y 5% cuando se va a ocupar la propiedad. Como le digo, esto es un depósito estándar. Ahora, hay ciertos proyectos que los dejan comprar solo con 5% o hay ciertos proyectos que los pueden dejar comprar con 10%. Entonces, ese depósito va a ser diferente. Ok, ¿cuál es el proceso de compra? El proceso de compra, la parte principal va a ser seleccionar el proyecto que uno quiere comprar. Por ejemplo, si ustedes estuvieran lidiando conmigo, generalmente
por email, yo ya sé qué es lo que están buscando más o menos y les voy mandando proyectos por email. Ustedes los van revisando, me van diciendo qué les gusta, qué no les gusta para poder tener una mejor idea hasta que llegamos al proyecto ideal para ustedes. ¿No es cierto? Entonces, cuando llegamos al proyecto ideal para ustedes, ustedes van a poder seleccionar los planos, porque en la información que les voy mandando les van a tener la lista de precios, los planos, el brochure del proyecto, ¿no? Y toda la información que el constructor nos brinde para para que ustedes tomen una decisión. Una vez que ustedes seleccionen el plano que más les gusta, si estamos en la primera ronda de ventas, generalmente vamos a enviar una aplicación para reservar la unidad. Una vez que enviamos esa aplicación, el constructor lo va a recibir y va a ver si es que tienen todavía esa unidad y si la tienen nos van a confirmar que todavía está disponible y que está reservada bajo el nombre del comprador. Una vez que esta unidad está reservada, se va a poner una fecha para poder ir y firmar el contrato. Cuando uno va a firmar el contrato, tiene que llevar su identificación y cheques. Los cheques son para poder dejar los depósitos de acuerdo a lo que el constructor ha pedido. Ahora, la otra parte, una vez que se firma el contrato, es como cuando uno firma un contrato de preconstrucción, es como cuando uno firma un contrato o un membership de un gimnasio. Cuando cuando uno firma el contrato de un gimnasio, uno tiene 10 días para poder pensar si es que realmente tomó una buena decisión y si no, puede cancelar el contrato. Lo mismo pasa con proyectos de preconstrucción o planos. Ustedes firman el contrato y tienen 10 días para poder decidir si es que van a seguir adelante con el contrato o no. En el día 11, después de firmar el contrato, este contrato se hace firme, así es como le dicen aquí, y legal. Eso quiere decir que ya no te puedes salir del contrato y si te sales del contrato, estás infringiendo el contrato y generalmente te pueden demandar por eso o se pueden quedar con tus depósitos. Entonces, aquí les quería dejar más o menos la información que el constructor comparte con nosotros para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Número 1, tenemos la estructura del depósito, ¿no es cierto? Luego tenemos la fecha estimada en la que la propiedad se va a poder ocupar. Generalmente, los constructores les van a brindar el mes y el año. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados y saber que dependiendo del proyecto, y sobre todo si es un edificio alto, estos proyectos generalmente se retrasan entre 3 a 6 meses para poder estar listos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta que si un constructor dice, ok, el proyecto va a estar listo en diciembre del 2020, potencialmente se va a tener que esperar de 3 a 6 meses más y estaría listo para ocuparse en el 2021. También lo que se ve mucho es el precio del parking, porque hoy en día generalmente los proyectos, sobre todo si son condominios, parking es un valor extra y no todos los planos pueden comprar parking en la mayoría de proyectos. Debido a la limitación de la tierra y de la aplicación con la ciudad, muchos de estos proyectos, sobre todo si son edificios, van a limitar la compra de parking dependiendo de cuántos parqueos tengan disponible. Y generalmente, dependiendo, puede ser que digan, ya sea se limite esto de acuerdo al tamaño de la unidad o al número de cuartos que tenga la unidad. Y esto va a cambiar de proyecto en proyecto. Luego tenemos el precio del depósito o locker, que me olvidé la O ahí, pero es comprar el locker, que es el depósito donde uno puede guardar sus cosas, ¿no es cierto? El storage. Generalmente este depósito puede costar $5,000, $6,000, $8,000, $15,000. Va a depender también del proyecto. Las amenidades del edificio, si es que es un condominio, va a tener amenidades, puede ser ya sea que tenga party room, cocina, patio para el rooftop terrace, para hacer los barbecues, piscina. Entonces van a tener diferentes opciones y todas estas opciones que va a tener, todas estas amenidades que va a tener el edificio, también las comparten con ustedes para que ustedes puedan tomar una decisión basada en eso. Algunos tienen, a ver, déjenme ver que voy a chequear. Alguien está con él.
Micrófono. Desconectado. Ma, ya. ¿Ahora lo dejamos o we use the recorder? We have to crack the eggs. Ok, ya. Muy bien, ya le pusimos mute. Ok. Luego tenemos la calidad de los acabados. Generalmente los constructores van a compartir con nosotros una lista de acabados que ellos van a tener. Si podemos entrar al Presentation Center, ¿no? A la casita de ventas que ellos tienen, a veces tienen como un departamento, muy pocos tienen los departamentos como un ejemplo de qué es lo que van a recibir, pero a veces tienen la cocina, a veces tienen el baño también, que son las partes más delicadas y que la gente quiere ver, ¿no? Pero si no, a veces tienen solamente como una pizarra o un board donde les muestran cuáles son los acabados estándar y cuáles serían los acabados como un upgrade. Los upgrades serían los acabados que uno tiene que pagar extra para poder recibir. Luego tenemos promociones especiales. A veces cuando el proyecto recién se lanza, uno va a poder ver que a veces tienen descuento con el parqueo o tienen últimamente, por ejemplo, ahora que estamos lidiando con esto de la pandemia, muchos proyectos y constructores ahora que están lanzando sus nuevos proyectos, están extendiendo la estructura del depósito para hacer un depósito más flexible y poder, y que sea más fácil de adquirir para las personas, ¿no? A veces hay promociones donde también por cierto tiempo límite pueden incluir el locker o a veces hay un descuento en el precio. Todo depende de cada proyecto y de cada constructor, así que esto cambia todo el tiempo. Luego tenemos costos adicionales que vamos a revisar más adelante, pero para adelantárselo, cuando uno compra una propiedad en preconstrucción, la ciudad le hace un cobro al constructor por incrementar los servicios del área donde el edificio o casas van a ser construidas. Este cobro generalmente se llaman, es un gasto de desarrollo o un development charge y pueden variar. Generalmente, por esto también es muy importante que un abogado revise el contrato, porque muchas veces los constructores sí se sabe que va a haber este costo, pero no le ponen un límite de cuánto uno va a pagar. Entonces, si es que ellos no le ponen el límite y uno no revisa el contrato y trata de ponerle límite al constructor diciendo, esto va a ser el límite, al momento que ustedes vayan a cerrar y tomar posesión de este condominio, el constructor les puede pasar todo el gasto. Generalmente en la ciudad de Toronto, los constructores no saben cuánto va a ser ese gasto porque ellos no saben de antemano. Este gasto recién la ciudad se lo da a los constructores cuando el edificio ya está listo. Y entonces, en ese momento, si es que, digamos, fuera el gasto $30,000, les pueden pasar el gasto completo a ustedes. En este momento, los development charges o gastos de desarrollo están siendo, se le puede poner una limitación, generalmente está basado en el número de cuartos y varía en un rango generalmente de $8,000 a $15,000, dependiendo del proyecto. Luego, es muy importante también tener en cuenta la reputación del constructor, ya que nosotros estamos basando nuestra información de comprar en que ellos cumplan la promesa de darnos el departamento o casa que estamos comprando. Y también tenemos que ver el costo de mantenimiento en caso de que se esté comprando un condominio, ¿no es cierto? Entonces, porque eso también va a llevar a ver nuestro gasto mensual una vez que el departamento o casa, si es un townhome, esté listo. Bueno, aquí les quería dar un poquito más de información de los 10 días del periodo de enfriamiento o the 10-day cooling off period.
Son dos cosas muy importantes. Número uno, durante esos 10 días, obviamente ustedes tienen que estar pensando si es que realmente la compra que han hecho es buena. Y mientras que ustedes están pensando si es que va a ser una buena compra, este contrato se envía al abogado para que lo pueda revisar y pueda confirmar que ustedes han hecho una buena compra. No solo eso, el abogado va a revisar todas las cláusulas, le va a dejar saber a ustedes cuál es la información más importante del contrato que ustedes deben de saber y les va a dejar saber los costos que van a tener a la hora del cierre, cuando el edificio ya esté listo. Entonces, todo esto, y si es que hay algún problema, o si es que hay alguna cláusula que no esté clara o que no tenga una limitación en el costo, el abogado va a poder pedirle al abogado del constructor que le ponga una limitación. Claro, no todos los constructores aceptan esto, pero se puede negociar. Luego, como ven en la foto, en la siguiente foto aquí, si uno no está convencido de que ese es el mejor contrato para uno, ¿no es cierto? Que es la mejor ubicación, si es que toda la información que he revisado al final piensan que no es el mejor proyecto para ustedes, ustedes pueden cancelar su contrato sin ninguna penalidad durante estos 10 días. El constructor les va a devolver a ustedes los cheques que le dieron y no hay ningún tipo de cobro. Ahora, ¿qué pasa cuando la casa o condominio está lista y ya te puedes mudar? Muy bien. Entonces, en este slide lo que realmente quería ver era, como pueden ver aquí, cuáles van a ser sus gastos mensuales, ¿no es cierto? Generalmente hay dos situaciones diferentes. Número uno, generalmente pasa si es una casa que se está comprando y es freehold, o sea, no tiene mantenimiento y no son muchas y todas están listas al tiempo que ya se pueden ocupar. Generalmente el constructor va a mandar no va a mandar, pero ya van a ir de frente al closing, que quiere decir a transferir el título a su nombre. Pero en caso de que la propiedad sea un condominio, digamos una torre o muchos townhomes en los cuales se están terminando, el proyecto todavía se está terminando, sobre todo cuando es un condominio, el condominio no se puede transferir el título a su nombre hasta que todas las partes del condominio estén listas. Esto es un requerimiento para los constructores. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que pasa, digamos, en una torre de condominios, la primera generalmente comienzan a ocuparlos de los pisos más bajos y mientras que se van terminando los pisos más altos. Entonces, digamos, si uno compra en el segundo piso y el edificio tiene 30 pisos, las personas que compraron el segundo piso van a ocupar su condominio más rápido que las personas que compraron en el 30º piso, ¿no? Entonces, mientras que se va terminando el condominio, uno se va a mudar al condominio y va a hacer un pago mensual. Ahora, aquí es donde les explico de qué se trata ese pago mensual. El pago mensual va a ser compuesto de las siguientes cosas. Número uno, va a ser el mantenimiento del edificio o condo fee. Va a ser el impuesto de la propiedad, que es el property tax, ¿no? Que también el desarrollador se lo va a cobrar a ustedes porque ellos tienen que pagar property tax mientras que una vez que el condominio ya esté listo y la gente esté viviendo en el condominio. Luego, también se va a pagar la porción que se debe de la compra. Por ejemplo, si es que uno compró un condominio y el depósito fue de 20%, se le está debiendo al constructor 80% del precio de compra. Entonces, el constructor le va a cobrar interés en ese 80% del precio de compra por los meses que uno vaya a estar ocupando esa unidad antes de que se transfiera el título a su nombre y ustedes ya necesiten una hipoteca. Entonces, estos son los gastos. Estos tres gastos van a ser equivalentes a como si ustedes estuvieran pagando una hipoteca mensual. Y generalmente, como dice aquí, el constructor a la hora de que ya les vaya a dar el occupancy o la llave para que ustedes puedan mudarse al condominio, les va a pedir cheques para que
para que el constructor se vaya cobrando mensualmente esos pagos mensuales de su cuenta. Hasta aquí, yo sé que es un montón de información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta en el chat? Ok, bueno, entonces seguimos. Ok, entonces, cuando el comprador se muda a la nueva, digamos, ya llegó la época del closing y ya se mudaron, se van a mudar a su propiedad, entonces, esto es un paso muy importante. Cuando uno ya se va a mudar, si ustedes son las personas que compraron la propiedad y se van a mudar a su casa o condominio, lo que tienen que hacer es cambiar la dirección en su licencia de conducir o reservar el elevador si es que de ser un edificio o mostrar la prueba del seguro. Y esto va a ser, esto se va a hacer cuando uno va al abogado a firmar los documentos de transferencia del título. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante y por qué se los estoy explicando? Se los estoy explicando porque en caso de no tener ninguno de estos documentos, generalmente cuando una compra una propiedad en planos, la ciudad generalmente pide que se pague el HST, impuestos a la compra. Entonces, si uno no demuestra que uno va a mudarse a esa propiedad, se va a tener que pagar el HST en el momento de cierre o de transferencia de título y al mismo tiempo el abogado va a enviar los documentos para poder reclamar este HST de regreso porque no lo tenían que pagar, pero no tenían los documentos adecuados en el momento que se requerían. Entonces, este proceso, en caso de que no hayan podido demostrar que ustedes son los que se iban a mudar, dura, para poder recibir el HST de regreso, dura 4 meses. Ahora, ¿qué pasa si uno está comprando una propiedad en preconstrucción, pero lo ideal, pero le está comprando con planes de rentar esta propiedad? Entonces, si es que esa es la finalidad, como les expliqué anteriormente, bueno, como les estaba mencionando el HST, en este caso siempre se va a pagar el HST. O sea, y el cobro de HST generalmente es $24,000. Entonces, si uno está planificando que yo estoy comprando esta propiedad, pero va a ser de inversión y la voy a rentar, tengo que estar preparado para al momento del cierre tener $24,000 para poder pagar el HST al gobierno. Ahora, lo bueno es de que ese HST se puede pedir de regreso, pero se puede pedir solamente si se tiene un contrato de renta por un año y tiene que ser el contrato hecho a una persona, no a una corporación o a un negocio, porque si no, no se puede reclamar. Ahora, algunos constructores van a, por dejarlos rentar esta propiedad mientras que está en periodo de ocupación, ¿no es cierto? Les van a hacer un cobro puede ser de cero, o sea, que no les cobren nada, hasta un cobro, hasta el cobro de la renta mensual que ustedes vayan a rentar el departamento. Eso también va a estar estipulado en su contrato. Ahora, solo para aclarar una cosa, el HST solo lo tienen que pagar si ustedes deciden rentar ese departamento mientras que está en periodo de ocupación y el título aún no ha sido transferido a su nombre. Una vez que el título ha sido transferido a su nombre y ustedes, digamos, dijeron que iban a mudarse ahí, pero luego sus circunstancias cambiaron, no hay ningún problema, no se tiene que pagar el HST. Ok, entonces, aquí les quería dejar saber más o menos los costos que hay al momento de transferir una propiedad a su nombre. Ahora, como pueden ver aquí, los he puesto en 2 colores porque quería aclarar algo. Los 3 primeros puntos que vamos a revisar son los mismos gastos que se hacen cuando uno compra una propiedad existente, ya sea una casa o un condominio existente. Todos tenemos que pagar un impuesto por la transferencia de tierra o el Land Transfer Tax, ¿no es cierto? Tenemos que pagar el gasto de abogado, tenemos que pagar la registración y el seguro del título de la propiedad y
Esto es igual para propiedades existentes o de preconstrucción. Ahora, cuando uno compra una propiedad en preconstrucción, vamos a tener potencialmente 3 gastos adicionales, pero en su mayoría todos van a tener los cargos de desarrollo, que son, como les había explicado, para infraestructura de carreteras, servicios públicos como el TTC o el GoTrain, ¿no es cierto? Servicio de agua y desagüe, centros comunitarios, instalaciones de bomberos y policías. Ahora, el HST, esto solo se va a aplicar solo si se va a rentar la propiedad o si no se pudo comprobar de que el dueño se iba a mudar a la propiedad. Si uno puede comprobar que uno se está mudando a la propiedad, que es súper fácil con tal que se tenga 1 o 2 rubros de los que les expliqué, entonces no tienen que hacer este pago. Y si es que, y esto sería todo en caso de que se esté comprando una propiedad, una casa freehold, que quiere decir que no es condominio. Si es que se está comprando una propiedad que es condominio, también se va a pedir cubrir de 2 a 3 meses de del pago mensual del mantenimiento para poder construir la reserva del edificio, ¿no? Todos los condominios tienen un reserve fund y esta reserva que ellos tienen es para poder asumir gastos del mantenimiento del condominio, ya sea si tiene el conserje, para pagar el conserje, para pagar el mantenimiento, la limpieza, para poder comenzar a ahorrar, para poder cubrir los gastos de hacer el techo nuevo cuando se necesite ya años después. Entonces, para poder, cuando el edificio es nuevo, si es de ser un condominio, se va a pagar en adelantado de 2 a 3 meses para poder construir esta reserva. Y eso es todo por ahora, así que quería saber si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta para mí para poder aclararla. Yo sé que es un montón de información y realmente hay algunos otros detalles de otras situaciones, pero esta es como que la información más básica. Así que quería saber si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Hola? A ver. ¿No hay preguntas? ¿Consultas? Aquí Oscarito dice, suena grandioso. Muy bien. ¿Alguna otra alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Aprovechen que estamos aquí en línea. Bueno, entonces me voy a quedar aquí por unos minutos solamente para ver si es que tienen alguna pregunta.